Sí, la música. Ah, ¿verdad? La pago. Sí. Mauro. La transmisión, usted sí lo hizo. ¿Ya está? Sí. ¿Ya está por aquí? Sí, ya. ¿Ya están listos? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Muy gracias por acompañarnos en esta jornada y en esta charla tan importante por dos motivos, por lo menos. El primero, porque se trata el feminismo no solamente de un movimiento político, de un movimiento social, sino también de uno de carácter económico, cultural, y que hoy por hoy cobra mayor relevancia ante tantos hechos muy lamentables que vemos todos los días en contra de mujeres, por un lado. Y por el otro, porque aquí en Nogales, si bien es un tema que ha estado en la palestra, no ha cobrado la dimensión que nos parece debe de establecerse como un punto de referencia temático. Entonces, también es importante que continuemos generando ese tipo de espacios. Y esto lo traigo a colación porque cuando vamos a foros sobre otras temáticas o a encuentros sobre otras o con otras más bien características, vemos sin duda, y hay que decirlo abiertamente, una afluencia de personas mucho mayor. Pero cuando hablamos sobre temas como este, que son sensibles, que no son fáciles, y que ciertamente mucha gente simplemente o no lo entiende, o más bien diría yo, no quiere entender, entonces vemos una afluencia mucho menor. Pero eso no significa que por tal motivo no debamos hacerlo. Por el contrario, por eso tenemos que continuar hablando sobre este tipo de temáticas. El foro de hoy, Feminismo, Retos y Oportunidades, nos trae justamente uno de los desafíos, como dije al principio, más relevantes en nuestro país, pero también, francamente, en todo el mundo, sobre todo ante retrocesos en la agenda de políticas en todo el mundo. Entonces, también me parece muy importante hablar al respecto. Y es que a lo largo de la historia, afortunadamente, hay que decirlo, pues se han impulsado cambios que van desde la conquista de derechos fundamentales, el derecho al voto, la lucha actual, por supuesto, contra la violencia de género, la desigualdad salarial y, por supuesto, la discriminación. Y en esa tesitura, en la trayectoria de los feminismos múltiples, pues en México, mujeres destacadas como nuestras invitadas han logrado tender, construir puentes con los poderes públicos y los poderes fácticos. Ha sido una lucha que ha tomado muchísimo tiempo, se encuentra en ciernes y por supuesto tenemos desde el poder público que continuar impulsando. Y México, hay que decirlo, se ha volcado ante esta agenda porque no solamente tenemos retos mayúsculos en nuestro país, sino porque afortunadamente también existe hoy por hoy una coyuntura favorable para hablar sobre estos temas y sobre todo, más importante aún, para impulsar políticas específicas a favor de una igualdad entre las personas. Entonces, en ese sentido, yo nada más abro este espacio y presento a continuación a nuestras tres invitadas estrellas para que nos compartan desde sus trincheras qué es lo que están haciendo, qué es lo que han hecho
y hacia dónde queremos ir hoy por hoy en el espectro no solo político-social, sino también económico y cultural, en relación con la igualdad, repito, entre las personas. Comienzo con nuestra querida Lika, una gran aliada del consulado. Ella es, como saben, una destacada activista y fundadora del albergue Casa de la Misericordia y de todas las Naciones, allá en Nogales, Sonora. Desde su inauguración en marzo de 2020, este refugio ha brindado apoyo integral a mujeres, niñas, niños y familias migrantes en su búsqueda de asilo en Estados Unidos. Lika posee una formación académica diversa que incluye estudios en trabajo social, teología, ciencias de la comunicación y una maestría en calidad educativa. Su experiencia internacional en educación y trabajo social ha sido fundamental para la implementación de programas que abarcan desde asistencia legal hasta formación en oficios y actividades comunitarias en este mismo ámbito. Bajo su liderazgo, el albergue ha atendido a más de 3,000 migrantes, y yo enfatizo sobre todo mujeres, cabeza de familia, que han ustedes directamente apoyado, de 22 países distintos, consolidándose como un espacio de esperanza y dignidad en la región fronteriza. Un aplauso para Lika. Y luego sí, vamos a comenzar contigo, así que vete preparando, Lika. Mariana Valle. Ella es una joven, como saben también, muy reconocida en Sonora, joven feminista y activista originaria de Hermosillo, Sonora, reconocida por su compromiso con los derechos humanos y causas sociales desde una edad muy temprana. A sus 17 años representó a México en la Cumbre Mundial de Derechos Humanos organizada por la ONU en Turquía, y desde entonces ha trabajado en temas como el feminismo, el medio ambiente y la seguridad, utilizando redes sociales como plataforma de impacto. Por ahí me comentaron que tiene 150,000 por ahí seguidores. A mí nada más faltan 149,000 para poder alcanzarla, pero ahí vamos, ahí vamos. En 2024 fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud por su labor altruista y colaboración con organizaciones civiles. Mariana también ha participado en espacios de diálogo como TEDx y TIC, donde ha compartido su visión sobre la transformación social, convirtiéndose, por supuesto, en una voz influyente para nuestra juventud, no solamente en Sonora, sino en México y, francamente, en todo el mundo, gracias, repito, al uso inteligente de redes sociales. Un aplauso, por favor. Fátima Hinojosa, ella, ¿sí la conoce? Nuestra querida colega del consulado, cónsul de asuntos comunitarios, protección y otras cosas más. Defensora de derechos humanos con formación interdisciplinaria en Derecho y Psicología, y una trayectoria comprometida con la protección y promoción de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Su labor se ha centrado en la construcción de políticas, la cooperación internacional y atención directa a personas víctimas, incorporando un enfoque feminista e interseccional que reconoce y enfrenta las múltiples formas de discriminación y violencia estructural. Ha trabajado desde espacios consulares, institucionales y comunitarios para garantizar el acceso efectivo a la justicia, la reparación del daño y la no repetición, especialmente en contextos de migración, privación de la libertad, violencia de género y, en general, exclusión social. Su práctica profesional está guiada por los principios de dignidad, igualdad sustantiva y participación, y me consta, hemos trabajado en casos muy deleznables cometidos por el Estado mexicano en contra de mujeres, incluyendo, por supuesto, y que afortunadamente algunos de estos han resuelto por la vía cuasi jurisdiccional, por la vía de los sistemas tanto interamericano como internacional
universal más bien de los derechos humanos. Un aplauso para Fátima. Bueno, ahora sí comenzamos contigo. Y si les parece, ¿cómo le hacemos? Yo creo que vamos a escucharlas y después, por supuesto, vamos a abrir una sesión de preguntas, comentarios. Y bueno, y así nos la vamos llevando. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Adelante, Lica. Todo lo que tengamos que decir. Y así, y luego ya nos damos con las preguntas. Adelante, Lica. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir este momento con ustedes, todos chamacos, porque ya vi que yo soy la más grande. Entonces, bueno, para unas cosas, para otras no. Bueno, ¿verdad? Yo soy, para hablar de feminismos, pues también tengo que entender y contextualizar que a mí me tocó la suerte de vivir en una familia de 12 mujeres y 2 hombres. Una mamá y un papá comprometido con la justicia y una mamá de grande fe, pero una fe muy aterrizada, muy de la realidad. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que uno va a elegir. Pienso que es determinante más que la experiencia que uno va tomando, que eso ya son agregados, ¿verdad? Uno va paladeando lo que recibe. Y yo quise, ahorita queda un hermano, mi papá no está, y muy queridos los hermanos porque hacían lo que nosotras queríamos. Les toca trapear, les toca trapear, les toca lavar, les toca lavar. Entonces, puras mujeres, ya se imaginarán, ¿verdad? Mi mamá nos enseñó desde muy chiquitas me acuerdo que una vez nos dijo, cojan la ropa que más les guste, el cambio de ropa que más les guste. Entonces, lo van a lavar, lo van a planchar, tener bien dobladito y me lo traen. Entonces ya, yo fui y lo llevé. Y dice mi mamá, ahora lo van a envolver como regalito y lo van a llevar a una niña que lo necesite. Y entonces yo dije, ay, pero si es el que más me gusta. Y dice, por eso. Dice, van a dar de lo que sirve, no de lo que sobra y de lo que no les gusta. Entonces a mí me quedó muy grabado eso, como para la experiencia de vida que uno va llevando, porque se le va quedando a través de la vida todo eso que va uno paladeando o mamando, ¿verdad? Se puede decir. Entonces, eso a mí me marcó la vida. A los 14 años todos teníamos que salir del pueblo a estudiar la preparatoria fuera, porque en el pueblo, yo soy de Jalisco, de Calitlán, Jalisco, la tierra del mariachi y de María Santísima. Entonces, teníamos que ir a estudiar la preparatoria y ya no regresábamos solo a vacaciones. Después ya la familia tuvo que emigrar, tuvo que salir por las condiciones de que éramos tantos y todos teníamos que salir a estudiar y ya nadie regresábamos al pueblo porque las oportunidades en el pueblo eran cada día menores para lo que estudiábamos. Entonces ya salí y yo decido, después de decir que yo monja ni de loca, cuando estaba en la preparatoria yo dije yo monja ni de loca y caí al convento, a un convento de teología de la liberación, de prácticas liberadoras. Entonces mi vida se convirtió a partir de los 17 años en una experiencia itinerante. Me tocó la oportunidad de estudiar teología de la liberación, por eso entré, porque en ese tiempo yo venía de la Universidad de Guadalajara con luchas comunitarias, comunistas, etcétera, etcétera, proletarios, unidos todos, entonces yo también, pues, entonces ese convento me jaló porque tenía ese tinte. Y ya me tocó vivir 28 años de experiencia en comunidad y en experiencias en diferentes partes del mundo y llegué aquí a Nogales por azares del destino. Ya no formo parte de la comunidad religiosa, me invitaron a salir. ¿Por qué? Por los feminismos arraigados de liberación y de actividad múltiple que
mi inquietud hacia búsquedas de liberación y de apoyo, que en el convento pues no se daban, cada vez era más al interior. Cuando yo dejo la comunidad, me regreso nuevamente a mi experiencia donde andaba brincando el charco por otro lado, y me mandan llamar para ver si me hago cargo del proyecto de la Casa de la Misericordia en el 2015. En el 2015 yo vengo y empiezo con el proyecto de la casa, y había un problema legal que duramos 5 años para recuperar ese espacio. A mí me secuestran, me tienen un tiempo incomunicada, sin agua, sin baño, y lo que es un secuestro. Y eso a mí me da la posibilidad más grande, o sea, no descentrarme en eso, y de hecho ni lo platico porque para mí es una oportunidad. Fue tiempo como de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, ¿para qué me pasan estas cosas? No. Entonces, en el 2020, justo cuando la pandemia, damos inicio con el albergue de la Casa de la Misericordia, y era un comedor para niños. En la experiencia que yo había tenido con mujeres en la cárcel, ahorita platicamos de las cárceles, en centros de rehabilitación, etcétera, para mí lo más adecuado era hacer un albergue para migrantes, porque estaba en ese tiempo lo de las caravanas de Haití, todo el relajo que había. Y justo el 20 de marzo abrimos nosotros el albergue, y el 23 se cierra la frontera y se cierran las posibilidades de cruce para los migrantes. Entonces, en ese tiempo es cuando nosotros abrimos el albergue, y es una posibilidad, una oportunidad. Yo no sentí la pandemia porque para mí empezamos con las personas que vivían en el cementerio. Estaba el encargado de Protección Civil, el señor Pablo Silva, y me dice, oye, ¿no puedes llevarte tú la gente que vive en el cementerio? Porque ya fuimos con la policía, ya fuimos con esto, y los correteamos. Dice, agarramos unos, pero regresan, y no los podemos sacar. Y les dije, ¿y qué les proponen? No, pues le dije, yo no tengo a dónde llevármelos. Yo estoy con un problema y no, vienen unos americanos y nosotros van a rentar en una casita, y en esa casita, y yo te voy a proveer de colchonetas, etcétera. Entonces eran 80 migrantes del que estaban en el panteón, y con eso yo me iba en las tardes con mi guitarra a cantar con él. Había un borrachito, y con él me agarré del borrachito, porque cerraban sus casitas eran de ¿cómo se llama? Eran cobijas y plásticos, así, ahí estaban ellos. Entonces así, y se encerraban, y dice, vamos con la Matilde. Y la Matilde me ayudó a convencer a todos, y nos fuimos. Para mí, eso es la mujer que antes veíamos la migración nada más solamente como masculina, y a partir de un tiempo para acá empezamos a ver la migración con rostro de mujer. Eran muchas mujeres las que estaban ahí, empezaron a venir muchas mujeres. Entonces empecé con ese grupo, había 2 hombres y el resto eran mujeres y niños. Entonces, con ellos ya entramos a la Casa de la Misericordia. En la Casa de la Misericordia empezamos nosotros a reconstruir, porque no era albergue, era un comedor. Entonces era desde hacer camas, porque dormían en el piso, en colchoneta. Se empezaron a cerrar los albergues porque llegó la pandemia y había contagios y se empezaron a morir personas. Entonces, nosotros nos tocaron, y nos llegaron más personas, al grado que éramos más de 300 en la casa, y bendito Dios, ningún contagiado, nadie que tuviera el problema del COVID. Entonces con ellos empezamos a esta experiencia, y siendo desde ese año hasta ahorita, el 70% de la población que nosotros hemos tenido han sido
femenina. Recibimos familias completas, mujeres solas y mujeres solas con hijos. Entre esto, lo que yo quiero rescatar más bien es como las oportunidades de transformación que se viven. Las mujeres que vienen, además de, ya sabemos todos, la realidad por las que huyen, por las que salen, y que eso nos podría entrar como en un círculo de depresión, pero si nosotros vemos la posibilidad de transformación, entonces convertimos y transformamos la experiencia en una posibilidad de vida, porque ellas duraron más de un año, 6 meses viviendo juntas. Entonces, esa experiencia migratoria es el reflejo de nuestras sociedades, es el reflejo de lo que nosotros estamos provocando o viviendo, pero que podemos hacer algo desde nuestras trincheras, que podemos hacer algo desde donde estamos todos y desde donde están ellas. Ellas nos han enseñado, nos han enriquecido con las culturas. Ellas bordan, ellas cocinan, ellas se hacen cargo de la tortillería, tenemos una tortillería. Ellas se hacen cargo de sus hijos, cantan, van a la escuela y ahí oramos, reímos, lloramos. Es de diferente, no es religioso el espacio. Yo digo oramos porque el vivir juntos ya es para todos una oración. Y cada quien de diferentes creencias, hemos tenido musulmanes, hemos tenido gente de Rusia, de China, 22 países, 16 lenguas. La lengua no es un problema, porque la lengua del corazón es la que hace que se una uno. La experiencia que trae cada una compartida, eso hace que la comunidad se refuerce y se solidarice y pueda salir adelante. ¿Qué hemos visto? Políticas que no responden, hemos visto tragedias en el trayecto, todo eso hemos visto, pero también hemos visto gente que se ha sanado, que se ha recuperado, gente con esperanza, gente que busca algo mejor. Y para nosotros eso es lo mejor, que se puedan hacer un lado y renacer en otro lado. Y no estar cargando el peso por el que huí y lo voy reafirmando en el camino. Y llegar, ay sí, pobrecita, mira, qué tragedia. Y mira aquellos que no hacen nada. Y mira, todos tenemos que hacer algo. Ellos, al tomar la decisión de salir, toman también las consecuencias de lo que les va a pasar. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Escuchar, apoyar, motivar y vivir juntos esta experiencia que nos ayude a todos. A ellos los enriquece, a nosotros nos enriquece. Yo no doy refugio, yo aprendo de ellos. Yo voy viviendo con ellas sus historias, voy creciendo junto con ellas. Y eso también a mí me hace crecer. Entonces, para mí, la experiencia de la migración es una experiencia de movilidad, es una experiencia donde lo ajeno lo asumo y donde si decimos el país no es capaz de acoger, Estados Unidos no tiene la capacidad de aceptar, hay migraciones controladas, no son aceptadas, pero ¿yo qué hago por ello? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi mano que va a apoyar o mi pie que va a detener? Cuando ponemos zancadilla. Entonces, para mí eso es como el trabajo conjunto y mutuo que podemos hacer todos, que tenemos que tomar conciencia todos desde nuestro ser, yo como mujer, ustedes como hombres, cada quien en su trinchera, qué es lo que está haciendo para que esto no sea solo, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos. Y son también situaciones que provocamos, porque con nuestro silencio somos cómplices. Y no es que me voy a poner a gritar en la calle, es que yo tengo que dar un paso para poder resolver la situación. Ese sería mi punto de vista como mujer, mujer de fe, mujer que lucho, mujer que amo la vida, que quiero vivir 130 años movidita y tamboneada y seguir ayudando.
Muchas gracias, le queda un aplauso. Comentaste algo muy importante y muy cierto hoy por hoy: migración con rostro de mujer, porque en efecto ha cambiado bastante la dinámica migratoria, en donde vemos cada vez más a mujeres, y también hay que decirlo, y tú misma has sido testigo de ello, un incremento de mujeres cabeza de familia, ¿no? que emigran, y que en México casi no se ha enfatizado el tema de los desplazamientos forzados internos, que originalmente devenían de la violencia o el crimen organizado, pero que hoy por hoy también se ha vuelto un problema de violencia doméstica, en donde muchas mujeres huyen de algo muy particular, muy lacerante, no es que antes no hubiese, solo que hoy se está reconociendo con mayor puntualidad el problema de la violencia de género, de la violencia doméstica, y cómo mujeres huyen de sus propios hogares, buscando, por supuesto, la tranquilidad, una vida mejor, no solamente para ellas, sino para sus familias. Entonces creo que es una temática que aquí nos daría también todo un espacio, pero que tú, me parece, y que privilegiada eres de estar atendiendo a esas personas, de apoyándolas en este tránsito, ¿no? Hacia una mejor vida, ¿no? Hacia una mejor pues sí, entorno, por decirlo menos. Así que bueno, pero ahorita vamos a las preguntas. Mariana, a ver, más allá de que ahorita nos compartas tus apuntes sobre lo que para ti reviste el feminismo hoy por hoy, también creo que será interesante para todas y todos quienes estamos aquí ver cómo has tenido que bregar seguramente contra posiciones condescendientes, ya sea por tu edad o bien por ser mujer. Entonces, cuéntanos, Mariana. Pues, primero que nada, es un honor estar aquí. Les agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy emocionada. Le decía a Fátima que cuando me invitaron, estoy muy emocionada. Aprovecho para saludarles a todas, a todos, con todo el gustazo. Y sobre todo con todo el honor de estar acompañándolos por acá. Abriendo conversación al lado de mujeres increíbles, cada una desde sus trincheras, haciendo lo mejor que pueden y sobre todo, pues usando ese privilegio, rompiendo paradigmas y haciendo un acto de resistencia. Y fíjense, resistir, qué palabra, ¿no? Qué palabra tan poderosa. Cuando me invitaron a estar aquí, a dar esta conferencia, y que me pidieron hablar precisamente de la concepción del feminismo en la actualidad, le digo muchas vueltas. Y esto a pesar de ser un tema que comúnmente hablo, que casi siempre abordo de esa manera, pero creo que era porque quería dar este mensaje de precisamente que hoy el feminismo para mí es resistir, que se basa en eso, resistir. Y antes de decir por qué creo que es importante resistir y por qué creo que se basa en eso, me voy a regresar un poquito al principio, porque también creo que muchas veces hablamos de temas y se nos olvida entenderlo más simple tal vez, ¿no? Pero que tal vez es también lo más indispensable, o sea, el concepto. Así que, aunque pueda sonar repetitiva, algo como que da flojera, es algo que yo creo que es muy importante hablar. Se los voy a decir muy superficialmente, cómo se entiende el feminismo de manera global. El feminismo resulta que es un movimiento, ¿no? Es un movimiento social, político, que lucha por la igualdad real entre mujeres, que lucha por la presión, que lucha por disminuir las formas de desigualdad de género, y busca que las mujeres tengan no más poder que los hombres, como muchas veces pensamos, sino busca entonces que nadie tenga menos derechos por ser mujer.
cuestionar sistemas como el patriarcado, ese que históricamente, lo saben, ha colocado a los hombres en una posición de privilegio y ha silenciado entonces y ha invisibilizado a las mujeres. El feminismo, yo creo que debería, y digo debería abordar en una utopía muy perfecta y a mi pesar muy lejana todavía, que no todas las mujeres viven la opresión de la misma forma. Por eso se supone el feminismo debería ser interseccional, que es el hablar de esta concepción de diferentes realidades, ¿no? La orientación sexual, que se cruza con estas identidades, la discapacidad, el sector económico, que hace que las mujeres no vivan las desigualdades y la opresión de la misma manera. De la misma manera. Hoy el feminismo creo que no solo es una lucha por los derechos, aunque eso se esperaría, ¿no? Se esperaría que fuera una lucha por los derechos de las mujeres. Pero también hoy el feminismo busca una sociedad más integral, más justa, y no solo para las mujeres, sino para todos, para todas las personas. Y ahora sí, yo creo que ya aclarando un poquito el panorama, y seguramente pensarán, Mariana, pero entonces, ¿por qué, cuándo, cómo nace el feminismo, no? Y de verdad podríamos decir que el feminismo nace con las sufragistas en Inglaterra, hace muchísimos años. Podríamos decir también que nació con Bubba de George, una escritora y dramaturga importantísima que precisamente escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres hace muchísimos años, de la Ciudadana, eso en 1971. Y podríamos decir también que nació de esas fábricas que han escuchado la historia, esas fábricas en Nueva York cuando muchas mujeres lucharon por tener mejores condiciones de trabajo, ¿no? Que se levantaron ante la desigualdad. Eso es lo que dicen los libros, eso es lo que dice la escuela, eso es lo que nos dicen, lo que dice el internet. Pero creo que yo siempre he creído que el feminismo nació mucho antes, como lo escuchábamos. Nació cada vez que una mujer dijo que no podía más. Que nació entonces en cada ocasión que una mujer sintió que su vida no le pertenecía, que nació en las entrañas de un mundo que la nombró como ellos querían, que la vistió como ellos querían y que la juzgó por existir demasiado. Y entonces yo creo que el feminismo no tiene como una fecha exacta, pero hay muchas heridas que lo explican. ¿Y cuáles se preguntarán? El feminismo nace en las niñas obligadas a parir a los 9 años. Nace en aquellas mujeres acusadas de brujas, ¿no? Que nos cuentan los libros también hace décadas. ¿Por qué? Por pensar diferentes. Nace en las mujeres obreras que ganaban la mitad por hacer el mismo trabajo que los obreros. Nació en esos cuerpos que han sido botines de guerra. Nació en la ausencia, para mí. En la ausencia de voz, de derechos, de tierras, de historias, de existencia. Y creo que no. A diferencia de lo que muchos creen, de lo que yo creía hace años, el feminismo creo que no nació porque queríamos ser mejores que los hombres. No se trata de eso. Nació porque nos mataban, porque nos silenciaban, porque vivíamos en desigualdad, porque nos juzgaban por ser mujeres. Un dato. En México, 10 mujeres son asesinadas todos los días por cuestiones de género. En América Latina, 1 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Y les voy a contar los otros tipos de violencia porque sería un cuento de nunca acabar. A nivel mundial, las mujeres hacen el 66% aproximadamente del trabajo, producen el 50% de los ingresos, pero solo ganan el 1% y tienen el 1% de la tierra. ¿No? Cuestiones como el aborto, temas tan complicados que a veces nos cuestan un montón, siguen siendo ilegales, incluso en casos de violaciones. Y en muchísimos países ni siquiera las mujeres pueden caminar de manera tranquila o segura. Entonces, para mí, no hablamos de igualdad cómoda, ¿no? Hablamos de igualdad
porque la injusticia nos respira en los hombros todos los días. El feminismo existe porque el patriarcado se ha convertido en una estructura. Y una estructura no se va a cambiar con likes en redes sociales, se cambia con conciencia para mí. Y fíjense, a lo largo del tiempo ha habido olas de feminismo, de feministas. La primera fue el derecho al voto, la segunda por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, al trabajo, a la educación, y la tercera por la diversidad sexual, por la interseccionalidad. La cuarta, la digital, el movimiento que se hizo súper famoso, Me Too, ni una más, ni una menos, estos pañuelitos verdes, morados, negros, naranjas. Pero se han dado cuenta, reflexiónenlo, cómo no todas las olas nos han arrastrado a todas las mujeres. Porque entonces mientras unas luchaban por entrar a la universidad, otras ni siquiera tenían agua potable en sus casas. Mientras a lo mejor unas luchaban por ser directoras o un mejor puesto, otras no sabían ni leer. Mientras unas gritaban su deseo de no ser madres, no quiero ser mamá, otras eran obligadas a parir a los 13 años, a los 9 años, a los 13, dimensionemos esa edad. Ese es el problema de contar la historia del feminismo desde arriba, como siempre se ha hecho, como siempre lo hemos hecho, como pude venir a contarla aquí. Creo que el problema del feminismo en la actualidad, para mí, es que nos olvida mirar hacia abajo. Y cuando no miramos hacia abajo, cuando no miras hacia abajo, crees que todas vamos al mismo nivel, que vamos al mismo ritmo. Pero se dan cuenta como el feminismo suele incomodar demasiado el sistema, hace lo que siempre hace con lo que incomoda. Lo vuelve vendible, lo volvió vendible. Entonces las marcas empezaron a vender el feminismo como en feminismo fabricado en camisetas producidas por niñas en Asia. Muchas influencers empiezan a hablar de amor propio con filtros, ¿no? Que distorsionan la imagen. Y no digo que esté mal, es aceptable totalmente. Pero esos filtros responden a un sistema que intenta moldear a la mujer. Las empresas empiezan a crear campañas cada 8 de marzo, se acerca la fecha y ¡boom! Mientras acosan, despiden, violentan, silencian a las trabajadoras. Todos los días hay un caso de esos. El feminismo entonces se volvió cool, pero perdió radicalidad, ¿no? Se volvió muy padre, pero se olvidó de la raíz. Se volvió como un hashtag, ¿no? Y duele y pesa muchísimo. Porque un feminismo entonces que no incomoda al sistema no es un feminismo funcional. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando una lucha se vuelve como estéticamente aceptada, se vuelve funcional para el sistema, ¿no? Y no lo incomoda. Ahí es donde entra la hegemonía. La hegemonía es esta forma dominante que se nos impone, que nos impone el sistema, como dice que una mujer tiene que ser. El problema no es solo que la hegemonía existe, es que a veces creemos que nos estamos rebelando contra el sistema cuando en realidad estamos como decorando jaulitas con frases feministas, jaulas. Eso pasa con el feminismo en el mundo actual. Hay un feminismo blanco, académico, con oportunidades, hegemónico, a lo mejor como el mío, ¿no? Pero también hay feminismos afrodescendientes, indígenas, trans, comunitarios, de mujeres con discapacidades, de madres solteras, de trabajadores sexuales, de todas las categorías. Pero ¿saben qué tienen en común todos? Que no se parecen. Y eso creo que no es un problema. Pero hemos aprendido a verlo como uno. Eso debería ser, yo creo, la razón por la que el feminismo no puede ni debe ser uno solo. Una vez una de mis maestras más admiradas en la vida me dijo una frase que no la entendí en ese momento, pero hoy creo que cambia absolutamente todo. Mariana, acuérdate muy bien, no todas nacimos en la misma línea de salida. Aquí es donde todo lo anterior como que se correlaciona. Y creo que se impregna en la mente y en la piel. No todas hemos empezado desde el mismo lugar.
Y si no empezamos desde el mismo lugar, entonces no podemos exigirnos las mismas formas de lucha. Imagínense que la vida es como una carrerita, creo que así lo he aprendido. Que todos estamos en la línea de salida, así empezamos. Pero hay algunas que nacen 100, 200, 300, 400 metros detrás, 500 metros detrás. Y no por decisión, sino por un sistema que las dejó fuera antes de que pudieran empezar. Ahora lo entiendo. ¿Cómo vas a exigirle a una mujer que grite si toda la vida le han enseñado a callar? ¿Cómo le vas a pedir que se organice si tiene 3 trabajos y no puede ni pagar el transporte? ¿Cómo le vas a pedir a una mujer que marche si en ese momento su esposo le va a quitar a los hijos? ¿Cómo le pides que lea Simone de Beauvoir cuando ni siquiera sabe qué va a cenar en la noche? Ese es el problema de muchos feminismos actuales, que olvidan que no todas pueden luchar igual. Y lo más peligroso es que invalida a quien no lo hace correctamente. No, ¿se han dado cuenta cómo nos funan de repente en redes por decir algo incorrecto? No, por quedarse calladas, por no exponer las historias. Mariana, sí, mucho bla, bla, bla. ¿Pero qué hacemos entonces? Entender el privilegio. Y a eso me refiero, usarlo bien. A lo largo de mi vida he entendido que el privilegio no solamente es meramente el poder adquisitivo, no es lo que tienes en la cuenta de banco. El privilegio es tener acceso a una escuela, es haberlo tenido, es haber tenido el acceso a pensar, el espacio para cuestionar sin pedir permiso, es tener tiempo libre para leer, para hablar, para cuestionar, para preguntarte, es estar aquí escuchando esta conferencia. Eso también es privilegio y se nos olvida. Y no les digo esto porque muchas veces nos queda el chaleco, es para que lo usen. Porque cuando entendemos que no todas han podido llegar, entendemos que no se trata de correr más rápido, sino de tender la mano cuando se tiene la oportunidad. Creo que nuestro papel no es hablar por las demás, es pasar el micrófono, es abrir la conversación, es abrir camino para que otras puedan luchar tan bien como les toca, como pueden. Así es como se hace más pareja esta lucha. Una lucha por la igualdad, pero que si se fijan está llena de desigualdades. ¿Cómo? Nombrando lo que tienes, escuchando lo que otras no tienen, construyendo algo que de verdad sea colectivo. Me gusta pensar a mí que la verdadera revolución feminista no se trata de complacer, sino es incómoda al final. Se trata de contrastes, de diferencias, de desacuerdos. Y se nos olvida darles espacio. Se nos olvida que no vinimos a competir por quien sufre más, sino de hacer un espacio colectivo, y eso es poderosísimo. Cuando todo lo que incomoda abruma, se desecha. Del feminismo incomoda, porque implica cuestionar nuestros privilegios, cómo nacimos, cómo crecimos. Pero el privilegio no es algo que se elige, es algo que se debería usar para construir puentes. Y creo que la pregunta entonces no es mi concepción acerca del feminismo en la actualidad, sino qué necesita el feminismo actual para ser el ideal, para ser funcional, para hacer eso tan bonito que una vez nos dijeron que existía o que tenía que ser en los libros. El feminismo no necesita más uniformidad, necesita radicalidad, necesita que cada una reconozca desde dónde está hablando. Y sobre todo, necesita para mí que las que ya tienen voz la usen para amplificar las otras. Porque eso no se trata de mí ni de ti, se trata de todas. De todas las que aún no pueden, de todas las que no saben que tienen derechos a exigir otra vida, otra forma de vida, de quienes están dispuestos a abrir los ojos. Esto se construye con ellos, con quienes están dispuestos a cuestionar al final de cuentas, de quienes tienen ese privilegio, sí, de escuchar esta conferencia tal vez, de estar vivas, vivos, de cuestionar, de habitar los espacios donde se pueden decir las cosas, donde se puede decir esto no me parece, está mal. Y les repito, no se trata de cargar culpas, sino de convertirlas en un conducto,
¿no? Porque cada pregunta que te haces, que te vas a hacer, que te estás haciendo, es un acto de resistencia. Y cuando de verdad decides mirar de frente lo que duele, haces una grieta en el sistema. Y ojalá que cada palabra, que cada postura en este evento no solamente quede como en stories de Instagram o en las mentes nada más y se vayan, sino que de verdad sea una fisura que pueda convertir esas grietas en camino. Y que ese camino, al final de cuentas, lo caminemos juntas, pero juntas de verdad, juntas como hemos decidido o dicho antes que tiene que ser, juntas, colectivamente, siempre aceptando dónde estamos paradas, nuestro privilegio y sobre todo lo que toca por hacer. Se puede hablar de un aprovechamiento quizás del privilegio para cambiar cosas de raíz, para no quedarnos en el conformismo de la cosa cool, buena ondita, sino justo, ¿no? Encontrar tales fisuras para irlas abriendo más y más y justamente arrancar esos problemas de fondo, esos problemas de raíz, de un feminismo diverso, como cualquier otro movimiento amplio, no encontrar la homogeneidad, sino más bien verlo desde un punto de vista como son los movimientos heterogéneos. Y algo muy puntual y no menos interesante, los juicios de valor que hacemos a veces de manera inconsciente por existir demasiado. Qué frase tan poderosa. Existe demasiado, bájale 2 rayitas, ¿no? Entonces es como quebramos con esas inercias que han sido inculcadas hacia muchos de nosotros. Las muertes de Juárez, Fátima. Uno de los casos que vimos por ahí hace algunos años y que sin duda en lo personal me hizo reflexionar muchísimo sobre la violencia contra las mujeres en particular. La resistencia del Estado en su conjunto para velar por los derechos de las mujeres, que era algo que tú todos los días estabas luchando para justamente cambiarlas, minimizarlas, mitigarlas. ¿Cómo fue ese proceso? Si después me gustaría que nos puedas compartir un poco sobre esas reflexiones que seguramente hiciste en relación con las resistencias del propio Estado y cualquier otro punto que nos quieras compartir. Gracias, Cónsul. Bueno, no son temas sencillos los que tuvimos que atender en esa época de la vida, ¿no? Y si bien las muertes de Juárez, el caso de Campo Algodonero, como lo conocíamos, o individualizarlo en cada uno de esos nombres, era un caso que dolía mucho como sociedad y que duele mucho como persona que estaba trabajando desde el Estado para buscarles justicia. Creo que también como mujer, llegar a ese espacio fue complicadísimo. Entonces partimos también desde ahí. La postura que yo tengo hoy y la que tuve en ese momento y la fortuna de todos los empleos que he tenido desde ya hace un par de años. Soy muy joven. No, pero llevo 17 años trabajando para la gente en situaciones de vulnerabilidad y creo que en cada uno de esos años me he enfrentado a los mismos retos. Unas estructuras que es sí, pero justo, pero no tan alto, ¿no? Sí, está bien, o sea, sí, pobrecitas les pasó esto, pero tratemos de no hacer escándalo. Sí, pero ve si puedes mejor bajarle el tono a eso, pero ve si les puedes dar esto o aquello. Y creo que la postura que yo siempre he tenido para atender un caso no es sí, pero algo es y la persona que quiere, ¿no? Y las familias que querían y que necesitaban.
Y en mi experiencia, algo que se ha hecho mucho con personas que han sido víctimas de violencia sistemática, de género, o en un caso específico por única ocasión, creo que tienen la misma respuesta institucional, no solamente del Estado, sino de la sociedad como un todo. Es, y ya demandaste, y hiciste esto, y tal. Y a veces lo primero que necesitamos es que alguien nos escuche. Y a veces necesitamos que nos acuerpen y que nos hagan sentir que nosotras importamos y que lo que sucedió era algo trascendente. Y en mi experiencia eso ha sido lo que ha abierto todas las puertas. Y cada que he podido hablar con una persona que está en una situación de vulnerabilidad, ya sea en mi vida personal o profesional, siempre he intentado que esa sea la forma de abordar los temas. Porque no se trata de lo que yo quiero o mi agenda, porque feminista soy y quiero muchas cosas. Y sí las quiero, pero no necesariamente para atender a la persona que tengo enfrente y tal vez no es lo que esa persona quiere o necesita. Entonces, para mí, el feminismo y desde cualquier espacio, como puede ser eso, como pueden ser los múltiples feminicidios que me tocó atender en ese momento, pero también las violencias sexuales a niñas o los casos de desplazamiento o aquí las personas en situación de vulnerabilidad que regresan con una pierna fracturada. Todos esos casos creo que parten, lo decía Mariana, desde la individualidad, pero también desde la sociedad que estamos haciendo para atenderles, qué respuesta estamos dando. Y en mi experiencia, a veces no es la más humana, a veces no es la que necesitamos. Y para mí el feminismo y lo que significa es escucha a la persona primero. Es ver lo que necesita la persona, tu sociedad, y trata de partir de ahí, no desde lo que tú quieres, lo que tú preconcibes, lo que tú necesitas. A mí me ha costado mucho eso en mi formación, porque evidentemente todos crecimos con estructuras. Yo crecí en un machismo terrible. Soy hija del privilegio, pero también del machismo. Y de una figura que me enseñó a calladita te ves más bonita, y que afortunadamente hoy me doy cuenta que no era mi forma de vida y que pude abrirme camino a partir de ello, siempre por las mujeres que me impulsaron, a las que les costaba decir déjala en paz, pero me dejaban en paz. A las que decían, mira, pero ya la escuchaste, dijo algo interesante. Y a las pocas mujeres que me fueron abriendo la puerta, porque los hombres, francamente, muy pocos lo hicieron. Y creo que eso es algo que se repite, porque somos las mujeres las que abrimos las puertas a otras mujeres. Y para mí eso es el feminismo. Es buscar estos espacios, es decir, admiro muchísimo a Lita, pero también me contaron de Mariana, y mira, la escucho, qué interesante, y claro que vale la pena escucharlas, y claro que hay algo que aprender de ellas. Y claro que vale la pena replicar y buscar este tipo de encuentros, porque al final del día somos las mujeres las que seguimos luchando por esto. Aliados hay muchos, y qué bueno que los hay, pero el interés genuino solo lo tenemos nosotras. Somos las más interesadas en que se nos respete, en que a las mamás se les trate con dignidad en nuestras casas, en que también pueda el papá barrer, en que en la escuela también puedan aprender al igual las niñas y los niños, en que haya igual número de maestras que de maestros, en que haya igual número de profesionistas y profesionistas, que los cargos que vamos asumiendo tengan la misma oportunidad todas las personas que concursan y que gane la mejor persona. No porque sea mujer o no porque sea hombre, que gane la persona más capaz y que eso nos enorgullezca, porque el día que entonces yo diga yo gané, es porque yo era la mejor, no es por condescendencia, no es por cuota de género, no es por otra oportunidad, es porque todos estábamos en el mismo nivel y teníamos la misma capacidad y lo logramos. Pero esos espacios creo que los seguimos abriendo solamente las mujeres y es muy lamentable porque al final del día somos una sociedad y nos enriquece a todos y a todas que las mujeres vayamos subiendo, que vayamos equilibrando la balanza, porque al final del día las mujeres vamos a cuidar a nuestras familias, a nuestra comunidad, vamos a procurar que todas y todos avancemos. La mujer no lucha solo para sí misma, jamás va a ser el caso. La mujer siempre lucha por todos los suyos, hombres y mujeres al parejo. Y eso es, en mi experiencia, la única forma en la que hemos podido avanzar. Yo puedo decir que las figuras que yo más admiro son todas aquellas que han ido rompiendo uno a uno los paradigmas para que hoy yo esté aquí. Hace poquito hablaba de mi mamá, una mujer pues, que trabaja como cualquier otra mujer, que hace su vida como cualquier otra mujer, que limpia, barre su casa, es independiente, pero es una mujer que hizo todo para que yo fuera diferente a ella, para que yo tuviera un futuro que ella no tuvo, que yo pudiera tomar un micrófono y hablar frente a un público, algo que ella no puede hacer, que le cuesta mucho trabajo, que tuviera oportunidades que ella misma nunca logró tener. Y entonces
ese agradecimiento hacia mi entorno se tiene que replicar. Para mí el feminismo es replicarlo, generar esas oportunidades para que otras personas, y no necesariamente solo en un ámbito familiar, sino en un ámbito social, de trabajo, de amigas, de colaboración, de reconocimiento de otras colegas, aunque sea otra institución. Yo, por ejemplo, digo a Alika, la admiro muchísimo, pues no trabajamos juntas, ¿no? Pero si veo a Alika, quiero poderle decir, te admiro, me estás abriendo brecha. Y quiero poderle decir eso a todas las mujeres que a mí me inspiran, porque no lo hacen de manera fácil. No es sencillo y cada quien lucha su propia batalla y tiene su propia historia de vida. Y a nadie le llega, por más privilegiadas que podemos ser, porque lo somos, a nadie le llega fácil. A las mujeres no nos llega fácil. Y sigue siendo una realidad y seguimos buscando el espacio y seguimos intentando, y aunque el privilegio sea grande, sigue habiendo una desigualdad y un desequilibrio. Claro que hay unas mujeres a las que les cuesta más, y ahorita que el cónsul estaba diciendo de estos casos tan fuertes y tan vistosos, yo me acordé más bien de uno que no era vistoso, un caso invisibilizado, porque también estamos dándole siempre visibilidad a lo más escandaloso, porque hizo escándalo porque alguien iba pasando y lo vio. Pero y todo lo que la gente no ve, y todos esos otros casos. A mí una de las causas que me motivan a seguir trabajando es un caso que tocó mi corazón en el 2017. La niña indígena Hugo, así se llama en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene nombre pero está protegido. Y es una niña que iba caminando. Hugo se cierra la escuela y entonces van para atrás todos los niños a sus casas caminando, una niña de 6 años. Y vete caminando a tu casa sola, y entonces es violentada en el camino, es víctima de un abuso sexual. Y a partir de ahí tú dirías, ya a la vida le tocó una cosa abominable. Pues no, todavía seguía lo peor. Enfrentarte a todos los sistemas, enfrentarte a una sociedad en donde tú ya eres una niña rota, así les llaman. Ya no tienes futuro, ya no tienes derecho ni a la educación, ni a la familia, ni a casarte, ni a prosperar. Tu única opción de vida es o la prostitución o salirte de tu comunidad. Una niña de 6 años. Así. Y punto. Y esa historia pues no le sonaba a nadie, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, la mamá, porque las mamás y las mujeres somos las que dicen, no es justo. La mamá va y la lleva con un médico y dice, pasó esto, y va a la fiscalía, y por supuesto queda en el expediente médico, las discriminan por no hablar español. ¿Y qué pasa? Que 2 años después va una chica, Natalia, muy admirable, colombiana, a hacer prácticas profesionales a la selva de Chiapas, y entonces de repente se encuentra con este caso, visitando, se lo cuentan, va y dice, y lanza una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero luego se regresa a Colombia y se le olvida el caso porque iba de paso. Y entonces, ¿qué pasó? Otra vez invisibilizada. Y cuando llega a mis manos este caso, pues uno, no tenía forma de contactarla. Me rompió el corazón. Y a nadie le importaba. A nadie en mi oficina, a nadie en su gobierno local, no le importó a su fiscalía, no le importó al hospital que la atendió, no le importaba a nadie, le importaba a su mamá, que fue la que buscó ayuda. Y a nadie más. Y entonces nos dimos a la tarea, por supuesto que nada en esta vida se hace solo, nos dimos a la tarea, varias compañeras y yo, pero el caso era mío, de buscar a esta persona, ¿no? Y al final la historia pudo ser más fea de lo que es. Digamos que hubo una salida, una reparación integral del daño, algo que les pudo ayudar, atención psicológica de un excelente terapeuta como base. Pero a mí esos son los casos que me duelen más, porque no estoy hablando de un caso que sucedió hace 40 años. Estoy hablando de una niña que sigue en sus estudios, una niña que afortunadamente pudo romper con ese futuro que le hubiera deparado si su mamá no le hubiera abierto un camino, que al final del día ya no se encuentra en su comunidad, desafortunadamente tuvo que salir de ella, que no era lo justo, no era lo correcto y no es lo ideal, pero tuvo que salir para tener un futuro digno. Y entonces son todos esos casos, todas esas voces invisibilizadas las que a mí me pueden más y las que a mí me siguen motivando, porque todos esos casos alguien los tiene que escuchar. Y alguien tiene que buscar cómo abrir esa puerta. Entonces, para mí el feminismo significa seguir atenta, seguir alerta, siempre prestar oído y una mano.
Y que si alguien te dice necesito ayuda, o te lo insinúa porque a veces cuesta muchísimo pedir ayuda, escuchemos y tratemos de ayudar. Y si no podemos ayudar, porque es muy válido decir no puedo, no me toca, no sé cómo abordar el tema, híjole, me tocó un caso de eso, ¿no? O sea, un caso de violencia sexual, ¿cómo lo abordo? O sea, no somos expertas o expertos en todo, no tenemos la obligación de serlo. Pero ya escucharle a la persona, de verdad, escuchar sin meter tú tu idea, sin ser condescendiente, sin querer aleccionar y querer decir, ¿sabes qué? Lo vas a superar, así este es tu plan y punto, y vas a salir adelante y tú vas a estar. Nada más con escuchar, ya estamos de verdad dándole la oportunidad a una persona de recuperarse de algo traumático. Y para mí el feminismo es escuchar, y es levantarnos todas, y es movernos todas, porque todos los movimientos sociales han sido en equipo, nada es en individual. Nada en esta vida se logra por un caso. Tenemos la maravillosa ley Olimpia. Esto que hicieron el Frente Nacional de Sororidad, que Olimpia Corral jamás hubiera podido hacer sola, ¿no? Lo hizo con Marcela Hernández Oropa, quien nos expuso muy amablemente recientemente los paradigmas de la ley Olimpia, pero cuando yo hablé con ellas, yo les decía muchas gracias, hay un caso muy cercano a mí que ustedes beneficiaron, que gracias a ustedes esa persona está privada de la libertad. Y es eso, es el movimiento social que hace con los ecos de las voces de las mujeres y que dicen, no son dos, somos todas, los que van rompiendo este tipo de paradigmas. Entonces, para mí el feminismo es una forma de vida, el cómo ejercerlo es en todos los ámbitos de tu vida, pero también es invitar a los demás a sumarse. No necesitan autodenominarse feministas, nadie en mi familia se autodenomina así, nadie, pero todas lo son. Y hay mucha gente en esta comunidad que lo es, y cuando platicaba con el cónsul, lo digo muy abiertamente y muy orgullosamente, no fue difícil ubicar personas que ayudan a mujeres y que se dedican, que su labor es específicamente ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad o de empoderamiento o de fortalecer su educación. No es difícil encontrar perfiles así, pero yo nunca las había escuchado decir que son feministas. Entonces a veces es solamente decirlo. Darse cuenta que ya lo estás haciendo, que ya estás empoderando, que ya estás ayudando, que ya estás escuchando, que estás haciendo camino para que las demás puedan pasar. Y creo que vale la pena reflexionar el término y usarlo con más cotidianidad, porque muchas lo son, muchas lo hacemos, y a veces se nos olvida que si las cosas no se nombran no existen, y que si no lo empujamos juntas no avanza. Entonces, para mí eso es una forma de vida. Como parte de la invisibilización de las mujeres por valer menos. Y que lo viste en estos casos, de manera muy directa. Y cómo, insisto, viste también que las puertas ya de entrada, las puertas de entrada estaban cerradas. Y cómo abrirlas. Y cómo lograr justamente en muchos casos tumbarlas, porque no había de otro. ¿Por qué no abrimos entonces un espacio de comentarios, de preguntas? Creo que han sido 3 exposiciones para mí muy claras, y que, como lo dije al principio, difícilmente son temas que vamos a escuchar en espacios, en otros espacios de privilegio. Entonces, me gustaría que compartieran, quien así lo desee, su apreciación sobre lo que se dijo acá, y por supuesto preguntas. ¿Nos ayudas, Mauro, con...? Muchas gracias. Estaba saludando, pero un reconocimiento de verdad a los 3 panelistas por habernos mostrado 3 diferentes perspectivas acerca del feminismo. Personalmente es un tema que hemos tocado nosotros también desde la academia y sobre todo tratando de bajarlo a nivel comunidad. Me gustaría hacer una pregunta sobre todo a Lika, si me permiten.
En esta labor tan importante y que se ha visibilizado ahorita por la situación de migrantes, nosotros que vivimos acá en situación de frontera, ¿cómo considera usted, más allá desde la perspectiva del quehacer de la mujer o de Casa de la Misericordia y de todas las naciones, existe aquí a nivel transfronterizo o existe el potencial para una red de apoyo para seguir incrementando, ya que la demanda pues va para arriba al final de cuentas? ¿Cómo pudiera, en caso de que exista el potencial de esa red, cómo pudiéramos incluso integrar nosotros actores también para apoyar a la misma, ya sea para el desarrollo o el fortalecimiento de la misma, y apoyar a estas mujeres migrantes que llegan solas, que llegan con sus niños o que llegan con sus familias completas y que a veces se quedan aquí en Nogales, Sonora? Bueno, yo creo que el fenómeno migratorio es un fenómeno global y que lo estamos viendo en Europa, lo vemos en África, lo vemos y es la misma situación, la incomodidad de los ajenos, de los forasteros, del que no viene. Me tocó estar, por ejemplo, años atrás, cuando llegaban las de Chechenia y con la nariz cortada, así sin nariz, yo decía, y se tapaban, se cubrían, y yo me ponía también así, yo creí que nomás me lo tenía que poner, y era porque no tenía la nariz. Entonces, cuando me di cuenta cuál era la realidad y cómo se iban haciendo las redes de apoyo entre las otras mujeres para poder, es lo mismo que sucede acá no se cortan la nariz, pero vienen con otras grietas, con otras, entonces estamos como en ese miedo y crear miedo además de que no me vean como un migrante, porque ya hay un estigma, ya hay un miedo de decir, si me ven con el migrante lo estoy comparando casi con un criminal, con un harapiento, cuando nosotros hemos tenido, por ejemplo, doctoras con doctorados y doctorados que tuvieron que salir que estudiaron en un país la especialidad en otro país, o sea, personas preparadísimas. A ustedes les consta que hemos tenido gente, y entonces ellos decían, tenemos miedo de salir porque cuando saben que somos migrantes, nos escupen, nos patean, nos dicen, ¿por qué no vuelves a tu lugar de origen? Entonces yo creo que desde donde estamos, empezar a crear esa conciencia de acoger al otro. Yo creo que la mayoría, y las fronteras generalmente son como el reflejo para mí como de la podredumbre y de la miseria, porque es donde se expresa no tanto económicamente, la miseria a veces de que sálvese quien pueda, y así como agarrarse con los dedos para ver quién logra sobrevivir. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿quién de ustedes es de aquí? Nada más tú. 1, 2, 3, 4, 5. 5 son de aquí de Nogales, Arizona. Entonces todos somos migrantes. Todos estamos en movilidad. Y no importa por lo que estamos, pero en otros lados sí importa. Yo, igual que Fátima y que Mariana, estamos yo pagué un autobús para llegar y que no, sí me bajaron en el retén. Sí me detienen en los retenes, o si vengo en el aeropuerto no sufro las situaciones que sufre Juana, la que estuvo en el albergue, o Sofía, o Ingrid, que las bajaron, las tocaron, les hicieron, etcétera, para checar que no eran de acá. Y entonces ahí no es lo mismo hablar de igualdad en condiciones desiguales. Entonces yo, en la universidad, como intelectuales, ¿qué podemos hacer como red en la universidad para crear espacios de acogida, de crear conciencia en los alumnos? Ahorita hablaban sobre conciencia. Yo creo que nadie cambia la conciencia de nadie, pero podemos concienciar, ¿verdad?
porque cada quien es responsable de su conciencia, finalmente. Entonces podemos concienciar, empezar a decir y a mover los hemisferios, ambos hemisferios, porque a veces desarrollamos más uno que el otro. Entonces, tanto el de la cabeza como el del corazón hay que unirlo para que lo que se esté estudiando, lo que se esté realizando funcione bien del otro, y no en ver cómo voy a atropellar más al otro. En ese caso, para mí eso sería ahí está la universidad. Yo estoy en la universidad. ¿Cómo doy mis clases? ¿O qué espacios hay de conciencia en la universidad? Ayer fueron unos jóvenes y entonces que querían hacer la práctica ahí en la Casa de la Misericordia. Yo les dije, ¿cuál es su expectativa? Bueno, es que si yo no sé un idioma, puedo aprender el otro. Le dije, ¿como el canjobal? ¿Te va a servir el canjobal para tu carrera? Bueno, es que si yo voy a estudiar pedagogía y algún día me encuentro en una tierra donde hablan canjobal, se habla canjobal. Dije, ¿sabes qué? Ya los maestros les prohíben a los niños que hablen canjobal. Le dije, ¿podríamos aterrizar un poquito más en la realidad de aquí de la frontera? ¿Para qué te va a servir en esta práctica con el migrante? Entonces, eso sería, antes de empezar, nos juntamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Yo no voy a un zoológico a ver, sí, mira el migrante. ¿Y él de dónde es? ¿Y ella de dónde? Tiene rasgos como afros. Orientales. Gringo. Pero no es gringo, es ruso. Es ruso. Sí. O sea, como desde ahí, desde antes, ¿cómo me preparo yo para...? Y es el día a día, es en el día a día. No sé si soy clara o no soy clara. Gracias. Yo creo que muy exhaustiva tu respuesta. Te lo agradezco, en verdad. ¿Quién se anima? Acá. Buenas tardes. Yo pues conté un poquito de todo lo que estaban diciendo, ¿no? De que estabas hablando de la invisibilidad, que son algunas cosas, del feminismo en la actualidad. Y más que nada mi pregunta es para Lika, en el sentido de que usted viene de la experiencia, de toda la experiencia toda su experiencia, que la verdad es muy admirable. Y me gustaría saber su opinión con respecto al feminismo actual, porque muchas veces me encuentro con personas pues ya mayores que sí dicen que las mujeres merecemos más, que esto y que el otro, pero tienen una voz ya cansada de que, y usted que está en el privilegio de poder alzar la voz, de poderse seguir preparando, de estar todo esto, me gustaría saber su opinión con respecto a eso, porque en la actualidad va a pasar de una manera a la historia, pero se va a hablar de números, de las cosas que hicieron ruido, pero no se va a hablar realmente de cómo fueron las cosas. Y más bien me gustaría saber cómo ha cambiado su perspectiva del feminismo y qué es lo que a usted le ha tocado ver que han cambiado. Bueno, es la primera vez que yo hablo aquí, que digo en público la palabra feminismo, como decía Fátima, y hasta se me hacía raro decirlo, así como feminismo, porque luego me daba miedo también decir, yo soy feminista, soy fémina, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí la experiencia va ayudando, caminas contracorriente. A veces hay que caminar como con bandera de tonto, porque el mundo te arrastra, te jala. Entonces te vas a encontrar con muchos obstáculos ante tu manera de pensar, ante tus ideales, pero eso no los vas a abandonar, a veces los vas a tener que disfrazar. Y entonces es cuando vas a caminar, pero no desilusionarte, porque finalmente en la vida nadie tiene que ver con tu proceso personal de crecimiento. Hay apoyos, pero lo que salga de mí va a salir de mí, no lo que ella dijo que yo hiciera o lo que ellos están diciendo. Eso me trajo a mí problemas en mi comunidad y me dijeron, a lo mejor estás enferma, salte a descansar. Mi comunidad religiosa, y eran puras mujeres, y luchábamos contra ¿cómo se llama? El abuso de género y todas esas cuestiones. Y era abuso de género, o ¿cómo se llama esta cosa?
no, como abuso de género, no. Violencia de género. Era violencia de género lo que estaba viviendo. Y sin embargo, yo volvería a vivir la experiencia, volvería a pasar los mismos caminos, no me volvería a tropezar con tantas cosas, con otras cosas seguramente sí. Pero es eso, como yo defender mis propios ideales y no dejarme llevar ahora las redes sociales y todo, que yo ya ni sé, la inteligencia artificial rebasa mi inteligencia personal, entonces no quiero que me rebase eso, porque no quiero ser esclava virtual de esas situaciones modernas, que yo tengo que elegir qué sí y qué no, por dónde tengo que caminar y por dónde no, saber cómo me pueden ayudar y cómo yo me convierto en esclava de ellos. No quiero. El teléfono celular yo lo traigo como para estar localizable, pero lo traigo apagado. Te estuve hablando. Ay, antes no había teléfono. Y yo regresaba y me volvían a llamar. Pero ahora quieren que en el momento yo conteste. Y si no me contesta, ¿sí? Yo veo ahí las parejas que se pelean porque no le contestó. ¿No viste el mensaje? Entonces yo digo, no. O sea, yo voy contra todo eso. Está bien en cuanto sea localizable. Eso. Pero que sea dependiente de las modas, de las cosas. Aprenderlas, verlas para ver qué me sirve y tomar lo que me sirva. ¿Qué me sirvió de África? ¿Qué me sirvió de Estambul? ¿Qué me sirvió de Rusia? Esto. Ah, bueno, por ahí. Llego y me dice, es que como tú vienes de allá, vienes con ideas locas. No, o sea, vengo del rancho. ¿Qué me sirve del rancho? Si andar a caballo, ¿qué me sirvió de eso? Y me encanta. O sea, como las cosas que te hagan sentir pleno. Lo que tú creas que es, eso va a ser. Y también con la cautela de que ver qué piso estoy pisando y qué gobierno me gobierna, para no salirme de ahí. Ahorita tocabas un tema que evidentemente lo tengo que cruzar con otra perspectiva en relación con las redes sociales. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido para ti, Mariana, el uso de estas a favor de la narrativa en torno no solo a los feminismo, sino quizás a otras causas en las que tú también crees y promueves, en contraste, insisto, con perspectivas que en efecto pueden distar de aquellas en las que hoy por hoy estamos más inmersos? Justamente, y mencionaste una palabra que para mí es muy importante y creo que es lo que intento hacer en redes sociales, cambiar la narrativa. De repente yo me encontré como en una situación de leerme a mí misma, replicando muchas cosas desde el privilegio, ¿no? Que yo hablaba del feminismo como sí, todas somos feministas y todas vamos a marchar, y como que me olvidaba de esta parte porque no lo conocía, porque no me había puesto a leer, a estudiar hace años, ¿no? Pero desconocía como que también esta parte de que existen diversas realidades, y como lo retomo, que todas partimos desde distintos contextos, desde distintos, contextos. Y para mí ha sido bien interesante como cambiar esa narrativa, observar y hacer como todo el trabajo de campo, llegar a la escuela, llegar con distintas poblaciones y encontrarte pues eso, diversas realidades. A mí también me daba mucho miedo autonombrarme como feminista. Creo que eso pasa muy seguido en redes sociales, que a veces es como, no, y es que de repente sigo que soy feminista y me pongo con la banderita del feminismo, pero llego a decir una palabra mal, me funan y me cancelan y de repente ya soy la peor feminista del mundo. Y luego me encontré con una gran oportunidad. Creo que también muchas mujeres compartían ese miedo igual que yo, ese miedo de a veces sentirnos muy ajenas, de decir, bueno, es que a lo mejor he sido demasiado privilegiada, no me ha tocado encontrarme con escenarios devastadores y súper desafortunados como violencias. Tal vez todas vivimos y nos ha tocado difícil desde distintas formas, pero no
todo esto que escandaliza o que le damos voz, ¿no? Y decía, es que ¿cómo voy a alzar la voz? ¿Y cómo me voy a adentrar a algo a donde siento yo que no pertenezco? Y ahí creo que intenté como darle un sentido a redes sociales, de cambiar justamente la narrativa. Y de así como yo me sentía invitar también a las otras jóvenes o a toda la comunidad, que también digo que soy muy afortunada porque me he topado con las redes sociales bastante que te acogen, ¿no? Que te acuerpan y que creo que se han identificado con este mensaje de que pues no somos perfectas, ¿no? Que ninguna mujer nace sabiendo que es ser feminista o que ninguna mujer nace teniendo la misma perspectiva de las cosas. Y creo que tener una plataforma donde precisamente se da visibilidad a nos equivocamos y nos rompemos y de repente subimos cosas y de repente no alzamos la voz, pero también somos un espacio donde a través de mis redes sociales he como buscado ser voz. Digo, si ya tengo esta fortuna de tener un espacio donde somos una cantidad considerable de seguidores, bueno, qué padre que podamos alzar la voz por otras mujeres que tal vez no sienten en ese momento, no sienten la seguridad, y empezar a abrir conversación y a cambiar las narrativas, dejar de hacer lo que nos dijeron todo el tiempo que tenía que ser. Creo que esa es una concepción bastante importante para mí del feminismo, que no es un feminismo correcto o perfecto. Y en las redes sociales he encontrado justamente una diversidad de oportunidades de cómo hacerlo, de encontrarme con otras mujeres que viven las mismas luchas, que de repente se equivocan en términos y decir, bueno, qué padre oportunidad de deconstrucción. Me deconstruyo, desaprendo y oye, vuelvo a aprender. Y si me cancelan y si me dicen, no, esta es la peor feminista de la historia, vamos a humanizarnos. Creo que eso también parte del feminismo, de humanizarse como mujeres, como población, y entender, sobre todo creo que es lo más importante, que el feminismo no es nada más una lucha de las mujeres. De verdad el patriarcado, que es lo que mencionaba, esta forma de opresión que ha puesto siempre a la masculinidad como superior, a la hegemonía del hombre perfecto como superior, creo que ha sido bien importante, como decir que el patriarcado nos afecta a todos, tanto a hombres como a mujeres, niños, todas las poblaciones. Y entonces encontrar una comunidad en las redes sociales y fuera que se identifique con, que diga, oye, yo como hombre también me puedo cuestionar las estructuras, y yo también puedo preguntar, y yo también puedo ver en qué me ha afectado todo este sistema estructural que hemos tenido como muy arraigado. Creo que para mí eso ha sido importante, ver, analizar y sobre todo no perder de vista eso que para mí es bien importante, que como mujeres sí venimos de distintos contextos, con diferentes vivencias, de distintas realidades, pero sobre todo que podemos luchar por hacer un mundo más colectivo, más humanos, y creer que una forma de habitar este mundo puede ser distinta, quizás más humana, quizás más unida, más acuerpada. Y hablabas también de intentar ser congruentes y cómo quizás lo comentaste de manera implícita, es decir, no vaya a ser que vaya a decir algo que vaya también al mismo tiempo en contra de lo que se supone es feminismo, y olvídate, me tunden, ¿no? Pero hay también en relación con ser congruentes, digamos, niveles distintos. Fátima, ¿tú has visto niveles distintos en relación con la congruencia? Que en efecto, yo creo que cualquier postura política, social, económica, de cualquier índole es muy importante, pero hay niveles distintos de medición, de ser o no congruentes para mujeres, para hombres, para personas en general. Obviamente, partimos de que nadie es perfecto en esta vida, ¿no? Me encantaría decir que es diferente, pero no, y qué aburrida sería la vida si fuera así. Pero yo regreso un poquito a lo que ahorita estaba diciendo Mariana, se vale equivocarse. Y la congruencia tendría que ser hago todo lo posible, todo lo que está en ese momento a mis manos, o sea, todo lo que puedo hacer en ese momento con el conocimiento que tengo, con las creencias que tengo y con mis ideales para actuar de tal manera. Pero igual en ese momento se te olvidó algo y te equivocaste y no pasa nada. Yo creo que la congruencia es saber reconocer esos errores y aprender de ellos. Porque intachable no conozco a ninguna persona.
y empiezo conmigo, ¿no? Me he equivocado bastante para estar en donde estoy, y yo también fui modificando mi forma de concepción del mundo. Creo que no soy la persona que era cuando tenía la edad de Mariana. Ella es mucho más admirable de la mentalidad que yo tenía en ese momento. Yo, por supuesto, que no abordaba estos temas y a ese nivel de, pues, de claridad. Sí, de claridad. Y la verdad es que se vale, nos estamos formando todos los días. No hay una etapa en la que dejamos de aprender. Lika le estaba diciendo, pues, ¿y tú qué estás haciendo con eso en este momento, no? Es esa reflexión continua la que tenemos que hacer para poder llegar a, tal vez no ser perfectamente congruentes, pero al menos reflexionar para intentar hacerlo todo el tiempo. Y para mí, pues, eso es, o sea, pero aprender de esos errores. Muchas gracias. Por allá tenemos tres preguntas, y para ir cerrando entonces con estas preguntas, por favor. Hola, buenos días. Es un comentario, pero primeramente quisiera agradecerles por toda su labor que hacen hacia la comunidad y principalmente a las mujeres. Mi comentario es, ahorita que están hablando de los errores, ¿no? Que Mariana menciona, cometes un error y pues adiós, ¿no? Es muy importante entender que finalmente todos venimos de un sistema patriarcal. Todos fuimos creados con muchísimo, bueno, el sistema está ahí, ¿no? Lo podemos encontrar en el Estado, en la sociedad, en la cultura, en la religión. Entonces, por todas partes nos vamos a topar con ellos y es imposible decir, en mí no hay partes del sistema patriarcal. Entonces, es muy importante empezar a analizar nosotros mismos cuando tendemos a esos micromachismos o macromachismos y no decir cómo ver el problema desde lejos. Yo soy feminista y yo no formo parte de esa violencia hacia las mujeres, tanto como hombres como mujeres, pues es invitar esa reflexión que si a lo mejor hicimos un comentario o algo, no criticar directamente, oye, si tú te crees feminista, hiciste esto y no sé qué. No, es invitar a la otra persona a reflexionar sobre algún comentario, alguna crítica, porque finalmente a las mujeres siempre se nos ha exigido más. Que si eres mamá, que porque trabajas o porque no trabajas. Entonces, hay miles de exigencias y miles de límites. Entonces, ahorita me llamaba mucho la atención el tema que mencionaba Fátima, en donde dice, no, te pasó esto, tú ya no vales. ¿Quién puso esta idea? Pues los hombres, el patriarcado. ¿Y quiénes fueron los que dañaron a esta niña? Ellos mismos. Entonces es nada más invitar a todos nosotros a reflexionar día a día cuando cometemos, cuando nos callamos o cuando nos reímos de un chiste totalmente sexista que no debería de ser divertido. Gracias. Hola, buenos días. Me encantó la ideología de Lika, que de algo negativo usted le dé una oportunidad. Wow, mis respetos. Me encantó esa ideología. Para Mariana, eres muy joven y llevas mucho camino recorrido en esto del feminismo. Me gustaría saber qué te pasó de chica, qué fue y que tú te pusiste en la camiseta y querer contar en todo esto. Y para Fátima, un admirable ser humano y una excelente profesionista. Pues yo creo que lo sigo descubriendo, ¿no? Yo siempre también lo comentaba hace poco con mamá, que creo que yo también, y lo comentaban hace rato en el comentario, todos venimos de un sistema patriarcal, ¿no? Y creo que hace años, y todavía me cuesta un poco entender como todas las dinámicas que existen, pero sí creo que todos vivimos y venimos de una familia o de familias como formadas estructuralmente donde
por ejemplo, yo como que indagaba un poco en la historia de mamá y le decía, como, tu mamá cómo era, y te dejaba hablar de feminismo y podías alzar la voz, y entonces encontraba patrones de como que siempre poner como ese estandarte de ser lo que ella tenía que ser, porque recordemos, ¿no? El patriarcado y el sistema funciona para que la mujer se forme como pensamos que tiene que ser. Y no sé, como que de repente empecé, yo siempre he sido una persona que cuestiona mucho las cosas, me gusta mucho cuestionar todo lo que me dicen, o lo que me rodean, o los términos, como que siempre he tenido esa inquietud. Yo abro redes sociales, y justamente creo que por ahí va. Abro mis redes sociales y yo empiezo con un giro totalmente distinto al que tengo ahorita. Yo hablaba más de política, de políticas públicas, no sé, pasaba un suceso en mi ciudad o en Sonora y compartía una publicación. De repente caigo como en temas de salud mental, tuve dificultades atravesando mi salud mental. Y me doy cuenta como que de esta parte del privilegio. Y suena muy repetitiva la palabra, pero creo que es bien importante. Y es fuera del tema del feminismo, pero me ayudó mucho a abrir los ojos. Cuando yo tuve como esa situación donde vivir dolía, me di cuenta que hasta en mi peor momento sí tuve una red. Yo sí tuve una red de apoyo. Yo sí tuve una familia que me tendiera la mano. Yo sí tuve apoyo psicológico, yo sí tuve apoyo psiquiátrico. Y de repente, por azar o por destino, como que me pregunté, y me recuerdo en el carro preguntándole a mamá como, ¿y quién ayuda a las personas que no pueden pagar una terapia psicológica? ¿Y qué hace una persona que tiene que elegir entre pagar 1,600 pesos para ir a ver al psiquiatra más los medicamentos, o alguien que está pensando en qué va a comer? Y fue como empezar a abrir todo ese paradigma de así funciona también el feminismo, ¿no? ¿Qué hace una persona? Y en muchos temas, ¿qué hace una persona que a lo mejor no puede alzar la voz porque en su casa no la dejan, porque no tiene la oportunidad, porque simplemente no cuenta con una red de apoyo que le escuche? Y ahí me empecé a dar cuenta de muchas visiones, de comentarios que a lo mejor estaban muy internalizados en mi familia, decir, bueno, es que, a ver, la depresión se cura sola, como ponte a barrer y de repente ya. Y igual, todos esos problemas de feminismo, me he encontrado con muchos comentarios, y mi mamá lo decía, y es algo que yo le admiro mucho ahora, porque eran estos comentarios de, es que hay formas de hacer las cosas, hay formas, ¿y por qué vas a marchar? ¿Y por qué vas a ir a rayar? Y creo que algo que a mí me ha ayudado mucho y que le contesté hace poco, encontré la fórmula de contestarle y le dije, creo que tú dices y decimos, porque yo también lo creía, que hay muchas formas de hacer las cosas porque tú tienes formas distintas de hacer las cosas. Tú sí puedes ser vista. Tú también has tenido una familia que te ha tendido una mano, que si el día de mañana te pasa algo, te tiende la mano, ¿no? Y vas, y a lo mejor no es tan difícil el proceso con las autoridades o con las fiscalías. Tú sí tienes otras formas distintas de hacer las cosas. Tú sí puedes pagar un abogado. Pero hay otras mujeres que ahora lo veo en redes sociales porque de repente me mandan mensajes en los que entra también esta congruencia de qué hago, me paralizo, de repente son historias y digo, es que a mí, ¿cómo ayudo? Y la única manera es alzar la voz y visibilizar las historias, dejar de invisibilizarlas. Pero me he dado cuenta, y fue como parte de la fórmula de respuesta, y algo que mi mamá y yo abrimos los ojos de, tenemos formas distintas de hacer las cosas, pero hay mujeres que también tienen que elegir entre comer o viven en la sierra o en pueblos súper lejanos a la capital yo vivo en Hermosillo, y no pueden pagar un transporte para ir a las fiscalías. ¿Qué hacen todas esas mujeres? Ellas sí tienen que aprovechar las marchas, es su lugar cada 8 de marzo para ser vistos. Y ellas hacen iconoclasia, y muchos dirán, es que ¿por qué rayas monumentos? Es que ¿por qué haces desastre? Fíjense cómo está construida ahorita la sociedad. Ahorita nos fijamos en el escándalo. El escándalo es lo que vende. Y entre las pláticas reflexionamos como, ok, si rayando algo es la única manera de ser vista y la única manera donde los medios de comunicación se van a ir con la mujer que raya, y en ese momentito la mujer va a decir, perdí a mis hijos, me quitaron a mi niña, la secuestraron y no me han hecho caso. Y entonces fue la manera de decirle, y le pregunté a mi mamá, si a mi hermana o a mí nos pasa algo, creo que tú también quisieras quemarlo todo y encenderlo todo y rayarlo todo, y si a ti un día te pasa algo, yo también lo haría.
me vale, ya dejamos de hablar de estructuras. Entonces ahí comprendí que no tuvo que pasarme nada. Obviamente, pues sí, vives como ese sistema patriarcal y hay muchos micromachismos, pero también creo que a mí lo que me pasó fue ese despertar, que vino de un tema totalmente distinto, pero que me hizo cuestionar las estructuras. Y creo que cuando abres los ojos, que fue para mí una sacudida ese momento, cuando abres los ojos y empiezas a cuestionar una cosa, por eso les digo que es importante, empiezas a cuestionar todo lo demás. Empiezas a cuestionar todo lo que tú sí puedes hacer y otras no pueden hacer. Y te empiezas a cuestionar lo injusto, las desigualdades, cómo funcionan las cosas. Creo que a mí lo que me pasó, por azar, por destino, no lo sé, fue empezar a darme cuenta como de la invisibilidad, de la desigualdad, de las estructuras. Y creo que también me ha ayudado mucho la curiosidad de, a pesar de ser joven, bueno, y también lo mencionaba, aprovechar mucho el privilegio, que lo repito, el privilegio a veces lo pensamos como el que más dinero tenga. Yo no soy como esta niña y esta mujer que venga de un poder adquisitivo altísimo. La verdad es que tengo 2 papás trabajadores que se la parten todos los días para que nosotros también podamos abrirnos camino, un camino que a lo mejor ellos no pudieron tener. Entonces creo que analizar que yo sí he tenido la posibilidad de a lo mejor una educación con maestros increíbles, que he tenido personas a mi alrededor, que es lo que le decía la vez pasada a mi mamá, te admiro mucho, pero te admiro mucho porque has tenido la sensibilidad y la humildad para desaprender todo lo que tú también creías que era. Ahora ya no dice, hay formas de hacer las cosas. Ahora la vez pasada me dijo, yo te acompaño a la siguiente marcha a estar ahí. Y le dije, se te va a poner la piel chinita. Y creo que eso me ha ayudado un montón y por eso yo me considero privilegiada. Y creo que eso, cuestionar más, tener una red de apoyo donde te sientas escuchada fue lo que a mí me pasó, para entonces usar los medios de este tipo de foros, de las invitaciones, de las redes sociales, para ponerme bien la camiseta y para sobre todo poder hacerle honor a todas las que vienen detrás, todas las que van a venir, ¿no? Es como esta mi manera de ser un poco congruente, haciéndole honor a toda la lucha que no viene de ayer ni de antier, y que ha tenido muchos años para que ahorita nosotras podamos estar aquí alzando la voz y pues desaprendiendo y aprendiendo, que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas. Les pido ser muy puntuales porque a Mariana y a Lika y a Mariana las queremos invitar a un espacio en vivo que nos ofrece Will of Nogales, el consulado a tu lado, si tienen el tiempo, por supuesto. Espero que sí, porque necesitamos continuar platicando al respecto. Entonces, y es a las 12, entiendo, el programa en vivo. Así que vamos con las preguntas de volada. Mi pregunta, felicidades a las 3, pero me gustaría a Mariana hacerle de hecho es un consejo, también desde nuestros contextos de privilegio, de oportunidades. Quisiera que tomaras la palabra y pudieras darle un consejo a quienes estamos, por ejemplo, tratando de encauzar a jóvenes, a hombres. Él es mi hijo y se va a enfrentar y se está enfrentando a este mundo. ¿Qué les dirías? Me encantó la pregunta. Primero, creo que la idea que a mí más me ha ayudado es que no te pase no significa que no exista. ¿No? Primero reconocer dónde estás parado, como que con el simple hecho de tener la visión de que tienes una mamá que se está interesando por formar un hombre distinto a las estructuras, creo que eso te habla de un privilegio gigante. Entonces aprovechar y ser consciente de que en este país hay muchísimos jóvenes que no viven en ese privilegio, el aprovecharlo va a ser tu forma de cambiarlo absolutamente todo. El día que tú te empieces a cuestionar y ver alrededor y decir, wow, la mamá que tengo y que me quiere formar, ese día que quieras abrazar como esa responsabilidad, porque al final es una responsabilidad del ser distinto y el ser congruente, te va
yo siempre confío mucho en que uno se forma, que uno hace el esfuerzo como de intentar cambiar visiones, pero que la vida o algo te pone siempre en los momentos exactos. Y a lo mejor tú el día de mañana vas a conocer a alguien a quien puedas tocarlo con un simple consejo, o con algo que te dicen, o con algo que aprendiste, y es tu manera de impactar el mundo. Entonces yo sí diría eso, que no desaproveches como toda esta visión. Estudia lo más que puedas, adéntrate en todo lo que te genere interés, y sobre todo eso, no pienses que porque el día de mañana no te pase, lamentablemente no te va a pasar. A veces vemos solo lo que nos interesa porque creemos que, bueno, estamos en una burbujita y somos intocables. Pero creo que tienes una gran posibilidad de romper estructuras, de decirles a otros hombres de, mira, a mí también me ha afectado este patriarcado, ¿no? Yo también he sufrido esta invisibilidad de los hombres no lloran. Creo que lo más básico, ¿no? Desde ese punto de partida de micromachismos que también te impactan a ti. Los hombres no lloran, los hombres no se expresan, los hombres no pueden estar aquí escuchando esta conversación de mujeres. Qué padre tener un hombre que de verdad tenga esta iniciativa, que abra conversación con sus otras amigas, con tu misma mamá, que te eduques y sobre todo que tengas esa conciencia de que existen otras formas, a pesar de todo lo aprendido, de habitar estos mundos. Entonces yo te diría eso, como que aproveches muchísimo, sobre todo reconozcas el privilegio de que alguien simplemente quiere formarte por experiencia o porque ve todo el mundo tan herido y tan sangrante que tenemos ahorita, para que el día de mañana tú como joven puedas abrir otros caminos, otras brechas, y crees otra manera en la que se vayan habitando estos lugares a veces tan dolorosos. Bueno, rapidísimo. Fátima, primero, creo que, bueno, ambas, las tres han visibilizado cosas y puntos muy interesantes, ¿no? En el caso de Fátima me parece muy adecuado resaltar como la empatía que deberían de tener las instituciones, ¿no? El consulado en su caso, toda esta burocracia, ¿no? Cómo debe de ser empática en los temas de feminismo, eso lo agradezco mucho. Mariana, qué gusto que uses tu voz desde tu generación para decir cosas tan complicadas, como este cuestionamiento, esta invitación al cuestionamiento de los privilegios, la interseccionalidad, el aborto, y no solamente de las mujeres, sino de la diversidad de los cuerpos gestantes, ¿no? Bien importante y bien agradecida de que uses tu voz tan linda para decir estas cosas, ¿no? Y Lika, una pregunta. Tú dijiste en la migración con voz, con rostro de mujer. ¿Por qué crees tú que lo ves y tú que maternas incluso con estas mujeres que llegan ahí al centro, ¿por qué crees que aumenta la migración desde lo femenino? ¿Por qué las mujeres están migrando más en estos nuestros tiempos? Mira, yo creo que son diferentes las situaciones y también yo pienso que también esta visibilización que se ha dado más en los últimos tiempos, ellas se han empoderado, porque yo iba a pueblitos, por ejemplo en Michoacán, en Jalisco, en otros lados, fantasmas de hombres. Y yo decía, aquí en este lugar no hay hombres, porque los que migraban eran los hombres. Pueblitos enteros donde eran las mujeres trabajando ahí porque el marido se había venido. Y el marido, claro, que tenía otra familia acá y la mujer allá, etc. Entonces yo creo que se ha ido perdiendo ese temor y ahora como la canción de esa de con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Entonces la mujer empieza a decir, yo puedo. Tenemos, por ejemplo, ahorita la señora esa que llegó con el niño que se le cayó en el tren y se le partió la pierna. Ese dolor tan grande hace que te levanten y digan, me muevo. Y ya están cansadas de estar en el yugo. Entonces yo creo que es eso. La fuerza que sale de dentro y que ver a otras mujeres que pueden, yo también puedo. Y aguas con también cuando las mujeres somos las atacantes de las mismas mujeres. Cuando en el camino las mismas mujeres nos vamos poniendo piedras y yo digo, eso es lo peor que puede pasar en esta línea feminista. Que la mujer enemiga de la mujer. Las peores enemigas, hay que decirlo, son las mismas mujeres. Somos las mismas mujeres.
¿verdad? Entonces, ¿cómo ir quitando eso también para hacer fuerza y para hacer esos grupos, esas redes que queremos hacer? Pues muchísimas gracias en verdad a Lika, a Mariana, a Fátima por acompañarnos en este espacio que, insisto, para nuestra comunidad es muy importante por muchísimas razones, en donde esos espacios comienzan poco a poco a visibilizarse más, a abrirse, en donde hay que decirlo, en otros centros urbanos quizás ya están en otros niveles de conversación, y por eso me parece más importante, no más importante, pero igualmente al menos oportuno, se puedan aquí generarse. Entonces, agradecemos muchísimo por parte del Consulado General de México su presencia aquí, que compartan, que hayan compartido sus experiencias, su perspectiva. Agradezco también muchísimo a GOC, que aquí nos acogió para llevar a cabo este foro. Espero que no sea, es el primero para el consulado de esa naturaleza, pero le voy a pedir particularmente a Lika y a Mariana, porque Fátima siempre va a estar ahí en las trincheras de manera directa, también haciendo su propia lucha, que nos vuelvan a acompañar. Así que aquí ya les estoy comprometiendo frente al público, y sobre todo al público que nos está viendo. Y por supuesto un agradecimiento a Willow Nogales, que siempre está atento a llevar a cabo este tipo de encuentros, que son, al final de cuentas, para ustedes, para nuestra comunidad. Muchas gracias.